Año 9 después de Cristo. Roma parecía invencible. Sus legiones habían conquistado desde las costas de Hispania hasta los desiertos de Oriente. Ningún enemigo parecía capaz de detener la expansión del imperio más poderoso del mundo. El Imperio Romano seguía expandiéndose sin descanso y empezó a poner su atención en el norte, Germania. Tras la conquista de la Galia por Julio César, los romanos ganaron una provincia con una larga frontera con los germanos, pueblos belicosos que cruzaban constantemente para saquear el territorio fronterizo. Esto produjo a la larga una serie de expediciones de castigo que llevaron a la ocupación del territorio. Después de varias incursiones en la zona, Roma logró una pacificación y que algunas tribus les pagaran tributos. Las tribus más poderosas y que más guerreros podían reunir eran los marcomanos y los queruscos. El emperador Augusto quería convertir Germania en una nueva provincia romana. Para ello, envió gobernadores, soldados y administradores para imponer las leyes de Roma. El emperador retiró a grandes generales del imperio para servir en otros lugares y envió a Publio Quintilio Varo como gobernador. Varo era un político experimentado, pero no un gran comandante militar. Sin embargo, estaba convencido de que Germania ya estaba pacificada. Entre los aliados de Varo se encontraba un noble germano llamado Arminio. Arminio pertenecía a la tribu de los queruscos y había sido enviado a Roma como tributo para recibir la educación romana y después regresar y liderar a su tribu y ser aliada de Roma. Arminio había servido en el ejército romano durante años y conocía perfectamente sus tácticas, su disciplina y sus debilidades. Para los romanos era un aliado leal, pero en secreto estaba uniendo a diversas tribus germánicas para expulsar a los invasores. Su plan era simple, pero brillante. No enfrentaría a Roma en campo abierto, donde las legiones eran prácticamente invencibles. Las destruiría en los bosques, ya que estarían aprovechando lo único que les daba ventaja: conocer sus bosques a la perfección y el elemento sorpresa. En el otoño del año 9, Arminio informó a Varo de una supuesta rebelión en una zona remota de Germania. Convencido de que podía sofocarla fácilmente, Varo decidió marchar con 3 legiones completas: las legiones 17, 18 y 19, junto con auxiliares, sirvientes y civiles. La columna romana probablemente superaba los 20,000 hombres. Las tribus tenían conflicto entre ellas, pero Arminio logró unirlas en una gran coalición de aproximadamente 12,000 a 30,000 guerreros listos para luchar. Las legiones guiadas por Varo y Arminio comenzaron a marchar adentrándose en el bosque. Mientras avanzaban, el clima empeoró. Lluvias intensas transformaron los caminos en barro. Los soldados avanzaban lentamente entre árboles, colinas y pantanos. Las largas columnas romanas quedaron estiradas y vulnerables, exactamente como Arminio había planeado. Al entrar en un estrecho paso entre 2 secciones del valle de Teutoburgo, los desprevenidos romanos no vieron la trampa cuidadosamente tendida y marcharon hacia ella. De repente, desde los árboles comenzaron a caer lanzas y flechas. Los guerreros germanos aparecían y desaparecían entre la vegetación.
Los romanos intentaban formar sus famosas líneas de batalla, pero el terreno hacía imposible cualquier maniobra organizada. El enemigo estaba en todas partes. Durante varios días los ataques continuaron. Las legiones intentaron abrirse camino, pero cada avance terminaba en una nueva emboscada. Los germanos conocían cada sendero, cada colina y cada escondite. Roma estaba luchando en el terreno equivocado contra el enemigo equivocado. Varo, al enterarse de la situación, llevó a cabo un consejo de guerra en el que se decidió marchar hacia el oeste, hacia la base fortificada romana de Chantén. Incluso después de una noche miserable, las legiones abrieron rápidamente una brecha en las líneas alemanas y se dirigieron hacia el oeste. Después de marchas forzadas y hostigamiento de las tribus, finalmente, cerca de una estrecha zona conocida como Calcrise, los germanos lanzaron el golpe definitivo. Habían construido barreras de tierra y madera para bloquear el paso romano. Miles de guerreros germanos se lanzaron al ataque. Las legiones atrapadas y agotadas se derrumbaron y comenzó una verdadera carnicería. Los legionarios ya no luchaban por la gloria de Roma, sino por salvar sus vidas. Algunos legionarios se organizaban y atacaban las posiciones de los germanos, pero la mayoría de estos asaltos sin apoyo fueron rechazados con facilidad. Pero otros se abrieron paso solo para ser reducidos por los miles de alemanes que esperaban al otro lado de las murallas y en los bosques. Al contemplar la magnitud de la derrota, el propio Varo se quitó la vida con su espada. Después de 4 días de lucha, las tribus habían destruido 3 legiones. Torturaron a los supervivientes romanos antes de colgarlos o quemarlos vivos. Clavaron sus cabezas en los árboles o se llevaron los cráneos a casa como recuerdo. Los sobrevivientes intentaban escapar hacia el río Rin. Solo un par de cientos lograron llegar y avisar el desastre. Las 3 legiones fueron prácticamente aniquiladas. Fue una de las peores derrotas de toda la historia romana. Cuando la noticia llegó a Roma, el emperador Augusto quedó devastado. Según las fuentes antiguas, caminaba por su palacio gritando: «Varo, devuélveme mis legiones». La derrota fue tan traumática que los números de las legiones 17, 18 y 19 jamás volvieron a utilizarse. Después de recuperarse del trauma de Teutoburgo, Roma lanzó campañas de venganza años después, pero nunca logró conquistar definitivamente Germania. El río Rin se convirtió en una frontera permanente del imperio durante siglos. La batalla del bosque de Teutoburgo o el desastre de Varo demostró que incluso el ejército más poderoso del mundo podía ser derrotado, no por una fuerza superior, sino por la combinación de inteligencia, conocimiento del terreno y una emboscada perfectamente ejecutada. 3 legiones desaparecieron en la oscuridad de un bosque, y con ellas desapareció para siempre el sueño de Roma de anexar Germania al imperio. Una derrota tan grande que cambió el mapa de Europa para los siglos venideros. Si te gustó el video, te invitamos a suscribirte a Historia Total. Eso nos ayudaría mucho. Gracias y hasta la próxima.